Mías, hermanos. Y yo tenía preparado, bueno, estaba preparando más bien, un sermón en Sofonías 1, 7 y 9, pero un pequeño secreto que van a publicar. Eh, bueno, yo suelo preparar mi sermón ahí por el jueves, ¿verdad? Y también por el jueves ya más o menos el título del sermón. Eh, Pero ya para el sábado en la noche me di cuenta que estaba abarcando mucho texto, dejando de lado muchas cosas. Y a mí no me gusta pasar los textos por pasarlos, ¿verdad? No, para mí no tiene mucho sentido hacer las lecturas como si fuera un tema que ya hemos visto. Me gusta profundizar en el texto cuando el texto me lo permite. Y de eso tomar lecciones. Y por eso, aunque yo tenía planificado predicar sobre el resto de Sofonías, del capítulo 1 de Sofonías, solamente vamos a meditar en los versículos del 7 al 9. Y el sermón de esta noche se titula como el Señor declara en los versículos, en los versículos 7, el versículo 7 dice, preparado sacrificio y dispuesto a sus convidados. Este sermón se titula Banquete y altar en el trono del juicio. Y, y van a ver que este texto tan pequeño tiene una gran riqueza. No estamos meditando versículo por versículo, pero sí es una porción que es bastante interesante y creo que vale la pena detenernos a meditar en esta porción. Si muchos hombres niegan el juicio como si fuera una amenaza que está muy lejana. No creen que Dios realmente finalmente lo hará. Algunos discuten sobre si realmente existe el juicio de Dios o intentan justificar sus propias acciones. Otros se burlan del juicio, otros ignoran el juicio de Dios, pero lo que debemos saber es que el juicio de Dios es más pronto que tarde. Es más rápido que lejano. Y es especialmente rápido cuando nuestra fe está puesta en las cosas afuera de Él. Sofonías no es un profeta de metáforas suaves, no podemos decir que es un poeta que intente adornar el mensaje. En los labios de Sofonías, el juicio de Dios no es una idea que podamos evadir. Él es muy confrontativo. La profecía de él pretende tener una respuesta inmediata. Y lo primero que debe hacer un hombre ante esta profecía de Dios es callarse. No alegar, no huir, no discutirle a Dios, no altercar contra Dios, porque cuando el juicio de Dios está listo, no hay persona que corra más rápido que sus palabras. Y así inicia nuestra exhortación. Y vamos a leer todo el texto. Dice, calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Lo primero que el Señor nos dice ante el juicio es, cállense, cállense en la presencia del Señor. El Señor sabe cuál es la respuesta inmediata de alguien que está siendo castigado. Es intentar justificarse, intentar alegar. Y callarse no solo es una muestra de respeto o porque hay demasiado ruido. Conviene mejor que pensemos en aquella escena clásica de un juicio en una película. El alguacil grita, de pie en la sala, silencio en la sala, ha llegado el juez. Y todos se levantan, hacen silencio, se levantan y reciben al juez. Es exactamente eso mismo. Sofonías anuncia que Dios mismo ha entrado en la escena de la historia de Israel y ya no es la ley, porque ellos tenían la ley que decía en Deuteronomio las maldiciones. Es interesante porque en el contexto de Josías vive una época, lo vimos el domingo pasado, donde Manasés había hecho mucha idolatría y se había perdido la ley, y Josías descubre la ley en Deuteronomio. En Deuteronomio hay algo que tiene mayor importancia, si es que podemos decirle así, para la historia de Israel, que son las bendiciones y las maldiciones. Y en la ley estaban las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio. Pero ya no son las bendiciones y las maldiciones que suenan en este pueblo de Israel. Es ahora el Señor diciendo las maldiciones que merece el pueblo de Israel. Finalmente encuentran el libro de la ley solamente para darse cuenta que ha llegado el juicio también. Cuando Dios aparece como juez, no hay espacio para explicaciones, no hay espacio para justificaciones. Al hombre solo le queda callar.
Sofonías nos da dos razones para callarnos. Primero, dice, es debido a que el día está cercano. El día del juicio es un momento exacto para que ingrese Dios, el juez, y no hay momento para que el hombre recabe evidencia, ni recabe justificaciones, ni elabore excusas. El día del Señor ya está cercano, no hay forma en que puedan justificarse. En ese día, Él tomará todo el protagonismo de la narrativa de Israel. Y todos sabemos que Dios es el personaje principal de la historia. No creo que nadie hay aquí que crea que él es el propio, uno mismo es el personaje principal de la historia humana. Pero a veces al hombre se le olvida y cree que su propia historia es uno es el personaje principal. Y cuando Alejandra sufrió su accidente, me decía, yo pensé que me iba a morir, me dijo, fue la primera vez que consideré en serio la muerte. Y nunca consideré la muerte en mi vida. Y yo le dije, como ya había tenido también ese tipo de pensamiento, le digo, lo que pasa es que uno cree que la película es de uno y uno es el personaje principal y todos se mueren menos uno. Y el Señor aquí lo que está diciendo es cállense, ya entró en la escena el Señor. Ese día es suyo y todos lo sabrán, ese día está cerca, ya está. El tiempo se está acabando, pero ese juicio no tiene, este juicio que está a punto de inaugurarse no tiene forma de corte penal, tiene forma de altar y de banquete. En lugar de que el alguacil pida a la sala que se levante, se calle y se siente, el profeta anuncia sacrificio y convidados. De los sacrificios que se hacían en la antigüedad, incluyendo los sacrificios que encontramos en la Biblia, en la ley que encuentran ellos, se encontraban los sacrificios de animales y vegetales. Pero estamos hablando aquí de los sacrificios de animales. Y en algunos sacrificios, como lo vimos en nuestra brevísima serie en Samuel, habían los sacrificios, muchos de ellos se comían. Algunos los comían los sacerdotes y algunos los sacerdotes y los convidados. Bueno, ahora el Señor en su día, en el día de su juicio, también tiene preparado un sacrificio y una comida del sacrificio. Y Sofonías no explica categóricamente quién será cada uno, quién será el sacrificio y quién será los convidados, pero podemos deducir que los hombres pecadores de Judá, los habitantes de Judá, de Jerusalén, especialmente los de Jerusalén, serán el sacrificio. A ellos los van a matar. El Señor va a sacrificar al reino del sur, a los habitantes de Judá. Y parece que los convidados, los que se van a comer a los judíos, serán Babilonia. Y eso que Babilonia todavía no ha entrado en la escena ahorita, porque Israel todavía es un reino vasallo de Asiria. Asiria ni siquiera ha caído. Entonces parece que ellos son el sacrificio y los convidados serán sus conquistadores. De entre las personas selectas como piezas principales del sacrificio, no será todo Israel, sino que dice acá, leen conmigo, y los príncipes, los hijos del rey y todos los que se visten de extranjero. Todos. Recuerden que, de acuerdo a Sofonías 1:1, Sofonías profetiza en tiempos del rey Josías. Esto quiere decir que los príncipes y los hijos del rey, que son las mismas personas, son los hijos de Josías. Ellos son los representantes que serán sacrificados junto con todo Judá. Ellos son algo así como las primicias. Todo será sacrificado, pero ellos irán por delante. Josías, y por eso me extendí más en el sermón, porque si esta es una profecía de verdad, quería ver si se había cumplido literalmente. Josías tuvo 4 hijos. Espero que anoten y se lo recuerden, pero el primer hijo se llamaba Joanán. Y Joanán significa Jehová es misericordioso. El segundo hijo de Josías se llamaba Eliakim. Eliakim significa Dios levanta. Pero a Eliakim, y Josías por eso muere, porque Josías hace una alianza con Egipto para defenderse de Babilonia. Y Faraón, para este tiempo en el que Josías ya está en decadencia, Faraón toma a Eliakim y le cambia el nombre a Eliakim y le pone Joacim. Y Joacim significa Jehová establece.
El tercer hijo de Josías se llama Matanías, que significa regalo de Dios. Y Nabucodonosor, cuando llega, los años después, lo toma y le cambia el nombre a Sedequías. ¿Se les hace familiar Sedequías? ¿Qué significa Jehová es mi justicia? El cuarto hijo fue Salum, que significa retribución. Y este significa, este también fue llamado Joacás, solo que él sí tenía dos nombres hebreos. Bueno, esos eran los cuatro hijos de Josías. Entonces cuando Sofonías profetiza, yo digo que estos cuatro hombres se quedaron pasmados al escuchar la profecía de Sofonías. Y además, también dice acá que recibirán el juicio todos los que visten de extranjero. ¿Tiene acaso algo de malo la moda extranjera por la que Dios tenga que juzgarlos? Pues a simple vista parece que no. Pero en Israel la ropa no era solo una cuestión de gustos, sino de identidad. Si ustedes recuerdan en Deuteronomio 22:11, la ley enseñaba a cuidar que no se usaran ciertos tejidos y no se mezclaran ciertos tejidos, como una forma simbólica de recordar que el pueblo debía mantenerse puro y diferente a las demás naciones. De tal modo que los hebreos no debían imitar las modas extrañas, los adornos o los símbolos de pueblos paganos, porque muchas veces estas prendas estaban asociadas también con la idolatría y la arrogancia en las cortes extranjeras. Otra razón por la que el profeta seguramente denuncia a los que visten ropas extranjeras es que en aquellos tiempos vestir con ropa de otra nación era demostrar que existía una alianza política. Y el Señor le dijo constantemente a Josías que no hiciera alianzas políticas. De hecho, por eso Josías murió. ¿Se recuerdan cuando Josías y acá están... así, pero Josías por eso muere, ¿verdad? No me voy a meterme a más. Y Josías tiene ese deseo de aliarse con otras personas y el Señor no lo deja. Y vestirse como ellos era tener esa alianza. De hecho, eso mismo denunciará Ezequiel años después, pocos años después, por cierto, cuando se encuentren en el exilio, porque en el exilio, Ezequiel dice en Ezequiel 23:12, ya lo prediqué, le dice a Israel: se enamoraron los hijos de los asirios, de sus vecinos, se enamoró Israel de ellos, de los gobernadores, de los capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se habían contaminado. Un mismo camino era el de ambos, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Estaban enamorados y se enamoraron de sus ropas. Los habitantes de Jerusalén se enamoraron de la elegancia, de la fuerza, del poder de estas naciones extranjeras. La misma razón por la que la sociedad admira a los ídolos de nuestra época es por la moda, porque ellos son ídolos de la televisión o de la música. Y el Señor les denuncia eso. Cuando Sofonías denuncia a los que visten ropas extranjeras, está señalando más que una simple moda. Se critica el uso de telas, de estilos no autorizados por Dios, alianzas políticas, idolatría y finalmente la imitación de un mundo poderoso que evidenciaba un corazón seducido por su esplendor en lugar de la fidelidad del Señor. Además, castigará, versículo 9, castigaré, dice el Señor, en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Bueno, si la moda no tenía nada que ver con nuestro texto, definitivamente saltar la puerta, dice que también juzgará a los que saltan la puerta,
Definitivamente no tiene nada que ver esto con el ejercicio doméstico. En mi documentación para el sermón encontré varias acciones de lo que esto significa, saltar la puerta. Y la que más se repetía en los comentarios que leí, la podemos encontrar en un texto muy especial. Primero de Samuel, versículos 5, versículos 1 al 5. No lo voy a leer, pero lo pueden leer ustedes después. Los filisteos se roban el arca del pacto, tal vez ustedes recuerdan, se roban el arca del pacto y metieron el arca del pacto al templo de Dagón y pusieron a Dagón junto al arca del pacto. Al día siguiente los filisteos fueron y Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral de la puerta, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Qué es lo que hacen entonces? Saltan el umbral. Parece que los príncipes de Israel y demás personas saltaban el umbral de las puertas como una extraña asimilación de la religión de los filisteos. Esto nos resultaría extraño considerando que también habían adoptado el culto a Moloch. Se recuerdan que al principio el Señor los confronta por jurar por Jehová y por Moloch, por Milcom, dice ahí. Y también dice que mantenían todavía pedazos de estatuas de Baal. Josías había mandado a destruirlas todas, Manasés también en parte al final de sus días. Y ellos todavía mantenían estatuas de Baal. Entonces Israel todavía estaba manteniendo partes de religiones y probablemente también tenían la idea de saltar en las puertas como lo hacían con Dagón. Otra probable práctica, esto de saltar puertas, es parte de la arqueología. Algunas excavaciones se dieron cuenta que en las casas habían enterrados niños y animales. Les parece que saltaban también, pero parece más la primera respuesta. Sigue diciendo el versículo 9 que los que serán parte del sacrificio son los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Estos no son propiamente los príncipes, sino sus siervos, ¿no? Sus siervos dice que roban y llenan su casa de engaño, ¿no? De lo que hacen robando y engaño. Así dice, ¿no? Los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Entonces los príncipes parece que tienen sus administradores, los administradores de su casa, están encargados de cobrar ciertos favores o en los juicios, ¿verdad? Antes se pagaba el soborno. Entonces parece que con eso ellos se hacían más ricos todavía. Bueno, entonces lo que vemos acá es que el juicio de Dios sobre Judá llega con rapidez sobre estas personas, los príncipes, los hijos de Josías y también los siervos de los príncipes, hijos de Josías. Y el juicio de Dios sobre Judá llega tal como Sofonías lo había anunciado. Y aquí es donde se me extiende el sermón, porque los hijos de Josías, los príncipes señalados en la profecía, no escapó ninguno de la justicia divina. Tras morir Josías, debía asumir en el trono el primogénito que era Joanán. Sin embargo, la Biblia no registra su gobierno. Si ustedes leen a Joanán, simplemente lo tachan de la historia bíblica. Y esa desaparición temprana sugiere que Dios evaluó y determinó que él no era digno de asumir ni siquiera el trono de su padre. El segundo, Joacás, o sea, Salum, reinó, él asumió el reinado, y Joacás reinó 3 meses antes de ser depuesto por el faraón. Lo quitó Faraón, lo tomó prisionero, lo llevó a Egipto y ahí murió. Esto está en Segundo de Reyes 23, 31 al 34. Entonces, la confianza de Joacás en la diplomacia que tenían con Egipto, se vestía de ropas, y esos acuerdos bilaterales
mantener esa apariencia de estabilidad, finalmente no lo salvó del juicio divino. 3 meses. Joacim, el siguiente, cuyo nombre original era Eliasim, antes que lo designara el faraón, como dice 2 de Reyes 23:34, asumió el trono de Judá en un momento crítico y confió en esas alianzas. Perdón, hermanos. Sí. Confió en esas alianzas humanas y en ese poder político. Cuando se rebeló contra Babilonia, Joacim cuando se rebela contra Babilonia, pese a haber sido vasallo y pagado impuestos de esclavo a Babilonia, la palabra del Señor llegó a través del profeta Jeremías. Jeremías es contemporáneo de Sofonías. Y Jeremías llega con Joacim y le dice, eso está en Jeremías 22:19, y le dice a Joacim, tu cuerpo será arrojado fuera de Jerusalén como alimento para las aves. Cuando Nabucodonosor sitia a Jerusalén, Joacim murió en ese asedio, según 2 de Reyes 24:1-6. Y después escribe Flavio Josefo, un historiador judío, que su cuerpo fue arrojado fuera de las murallas de la ciudad. Y ese fin repentino y sin honra, de no ser ni siquiera enterrado con sus padres, demuestra cómo Dios juzgó tan rápidamente la confianza que él tenía en sus alianzas. Joaquín, el siguiente, Joaquín fue hijo de Joacim. Cuando Joacim muere, ponen en el trono a Joaquín. Y Joaquín fue nombrado rey, pero Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia. Y puso en lugar al otro hijo que se llamaba Sedequías o Matanías. Ese es el cuarto hijo. El último de los hijos de Josías. Sedequías confiaba en su propia capacidad y en alianzas con las fuerzas humanas para resistir a Babilonia. Sedequías quiere quitarse a Babilonia de encima y Dios la juzga rápidamente. Sedequías fue el último rey de Judá. Con Sedequías Jerusalén cae. ¿Se recuerdan cómo vimos con Ezequiel? Ezequiel está cautivo esperando que caiga Jerusalén hasta que llegue la noticia. Bueno, Sedequías está allá y es el último rey que cae y Jerusalén es destruida. Y él es llevado con su familia a Babilonia y matan a sus hijos enfrente de él y le sacan los ojos. 2 de Reyes 25:1-7. El juicio de Dios sobre los hijos de Josías llegó tan rápidamente que no había lugar a duda que Sofonías era un profeta de Dios. Cada uno de los 4 hijos del rey Josías, aunque vieron a su padre hacer grandes cosas a favor de Israel, Josías es el rey del avivamiento, finalmente vivieron para los ídolos y las alianzas y finalmente murieron. Así pues, quien pone su seguridad fuera de Dios será alcanzado por su justicia rápidamente. Y la única respuesta adecuada ante su santidad es reconocerlo y callar. Sin embargo, este cuádruple juicio quitaría toda la esperanza de Israel, porque si no estaba ningún rey, ¿quién podía rescatarlos? En medio de la rapidez y severidad del juicio de Dios, hay una mirada que trasciende la historia de Israel. Recuerden que mencionamos un rey, Joaquín, el que estuvo antes de Sedequías, nieto de Josías. Él solamente fue llevado a Babilonia y a él no lo mataron. Él llegó a Babilonia y Nabucodonosor lo sentó a su mesa y comió de la mesa del rey todos los días de su vida hasta que murió. Y de él eventualmente viene Zorobabel, y de él viene Jesús. El cautiverio de Joaquín, aunque humillante para él, fue parte del plan soberano de Dios. De esta línea real vendría el Mesías, quien fue justo y sin pecado. Jesucristo nunca robó, nunca adoró los ídolos
y nunca confió en las alianzas humanas ni dependió de los falsos poderes. Nunca hizo todo lo que Sofonías condenó. Al contrario, nuestro Señor no vivía para su propio beneficio, devolvía todo lo que tenía y se lo daba también a los pobres. Nunca adoró a los ídolos ni se sometió a las supersticiones. Resistió las tentaciones de Satanás en el desierto, rechazando todo tipo de atajo al poder y riqueza ofrecidos por el mal. Nunca buscó protegerse ni avanzar su ministerio por medio de escaramuzas. Nunca buscó apoyo de los gobernantes romanos ni de los políticos judíos para evitar la cruz. Y aun cuando lo querían hacer rey, él lo rechazó, sino que permaneció bajo la voluntad de Dios, incluso ante la oposición. Nunca actuó por interés propio ni con conveniencia política, y enseñó y sanó sin esperar el reconocimiento ni las ganancias, y aceptó voluntariamente la muerte, confiando totalmente en el Padre. Y su muestra, y su ejemplo, y su vida perfecta es la forma en que el Señor cumple esta profecía. Aún siendo intachable, Dios permitió que muriera como los hijos de Josías, sacrificado. De manera que incluso sus enemigos se sirvieron de él. Mientras era colgado y muerto desangrado, sus enemigos tomaron sus ropas y se las repartieron y tuvieron un banquete de él. Pero no solo esos enemigos, otros enemigos se beneficiaron de él, porque en él había verdadera comida y verdadera bebida. Y por la fe nosotros comimos espiritualmente de él y fuimos salvados. Hoy Jesús se ofrece a todos por medio del Evangelio, llamándonos al arrepentimiento y a la fe, para que nuestra confianza esté puesta en Dios y no en aquello que falla y engaña. Los hijos de Josías murieron sacrificados y el nieto de Josías murió en el banquete. Y tal como lo dijo Sofonías, llegó el día del Señor, cuando hubo silencio, todos se callaron. Después de gritar constantemente que le crucificaran, llegó el tiempo donde nadie estuvo delante de la cruz del sacrificio. Allí preparado para ser muerto en la cruz y dispuesto para sus convidados. Allí castigó el Señor al príncipe de Judá, el hijo de Josías, tomando nuestros vestidos sucios de gentiles para clavarlos en la cruz, y tomando todos nuestros ídolos los colgó en el madero. Y así se cumplió la profecía de Sofonías más perfectamente, porque el juicio llegó, pero en Cristo se convirtió en un banquete y alimento espiritual para nosotros, que hoy nos llama al arrepentimiento y a la fe. La enseñanza que podemos traer prácticamente, de forma práctica a nuestra vida, es que cualquier confianza fuera de Dios nos expone al juicio, como ocurrió con los príncipes de Judá. Pero en Cristo hay esperanza. Podemos poner nuestra seguridad completa en Él y nuestra vida en Él, sabiendo que por Él fuimos juzgados en su sacrificio y nos dio un banquete cuando murió. Podemos hoy reconocer su santidad y acercarnos a su mesa, donde encontramos también el perdón, la restauración y la vida. Que esta verdad nos lleve a callarnos delante de Él, sin justificarnos. No hay forma que podamos presentar evidencias delante del juicio del Señor. Solamente estar delante del que fue sacrificado para vivir como los convidados en la presencia de nuestro Dios. Amén. Señor, que es una profecía tan profunda y tan real en la historia y en nuestra vida, Señor. Constantemente nos justificamos y presentamos evidencias delante de ti, tratando de convencerte, Señor, y a otros que no somos pecadores. Porque aunque podemos reconocerlo en teoría, en la práctica, nos gusta inventar muchas excusas. Ayúdanos, Señor, a callarnos delante de Él.
porque tú has presentado en tu juicio un sacrificio y un banquete. Ayúdanos, Señor, a reconocer que el sacrificio ya no lo recibimos nosotros, con toda nuestra idolatría, con todas nuestras falsas esperanzas. Tú has tomado nuestros pecados y has asumido el sacrificio en Cristo Jesús. Y nos has convidado al banquete espiritual, a la salvación. Y en lugar de haber recibido el juicio, hemos recibido solamente gracia. Alabado sea el Señor Jesucristo por permitirnos ese privilegio. Al estar en la corte real podamos ser declarados justos y amigos, parte de la familia real, que siendo condenados como Joaquín, terminemos a la mesa del banquete del Rey. Por eso, Señor, nos humillamos nosotros mismos y callamos delante de ti, porque no hay forma que podamos expresar tan grande misericordia hecha a favor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.